Sello de Tango los lleva al reencuentro con los grandes que hicieron historia con nuestra música ciudadana. Ayer, hoy y siempre, convocando a las nuevas generaciones, recorriendo toda la ciudad con sus bares notables y lugares de encuentros que marcaron una época. Todos los lunes, de 21 a 22 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. A este programa de Sello de Tango, que hoy está en un horario que no es habitual y en un lugar no habitual como es el estudio de BCN, sino en la Feria del Libro. Vamos a dar comienzo dándole clase a este programa que tiene unos invitados muy especiales, pero también invitados especiales que nos va a decir Dolores, quién visitan hoy en la Feria del Libro, cuáles son esas figuras tan relevantes. Bueno, en principio, muy buenas tardes a todos y para mí es también un gusto poder estar aquí, un placer. Y bueno, para nombrar a las figuras relevantes que nos acompañan en la Feria del Libro este año, primero vamos a comentar que además del usual despliegue de stands y de libros, cada año la Feria del Libro abre diálogos de debate y participación para abordar distintos tópicos. Estas propuestas surgen del público, ¿no? Lector, del público lector, por supuesto, o de los miembros de la Comisión de Actividades Culturales. Pero este año tenemos el lujo de tener invitados internacionales y entre ellos dos premios Nobel, que nada más y nada menos que el señor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, como todos saben, y el señor John Maxwell Coetzee, Premio Nobel también de Literatura en el año 2003, además de escritores internacionales como el nicaragüense Sergio Ramírez, el italiano Pablo Giordano, la española Julia Navarro, narradora y periodista, el peruano Jaime Bailey y el poeta español también Vicente Cervera Salinas, entre otros. Bueno, con esto podemos ir arrancando, que no es poco. Así que, Susana... Y vamos a arrancar con los invitados. Vamos a ir presentando a Hugo Biondi, quien es profesor en Ciencias de la Comunicación en la UBA, profesor de Periodismo y colaborador en la editorial Corregidor, quien ha escrito los libros Sin renunciamientos, El cine según Leonardo Fabio, Estrella, tú que miraste, El deporte argentino en el Bicentenario de la Patria, y su último libro, dedicado a Palma. Hugo, si tengo bien entendido, vos presentaste todos estos libros en la feria. Así es, sí, ¿qué tal, Susana? Sí, los 4 libros, y seguidos, porque los había escrito antes, tenía todo el material junto, y así que cuando salió la propuesta de Corregidor de publicarlo, yo ya tenía todo el material. Así que fue en el 2008, el de Leonardo el 2008, el de Miguel Ángel Estrella 2009, el del Deporte del Bicentenario 2010, que fue los 200 años de la Revolución de Mayo, y el de Sergio Palma el año pasado. Que es el último. Es el último. ¿Y trabajaste con Palma directamente o cómo fue el...? Sí, con él sí, con Palma directamente porque es una entrevista, es una larga entrevista, bueno, con poemas de él, es un personaje muy especial, ¿no? Que es campeón del mundo, boxeador, pero es poeta, es actor, tiene un montón de facetas que están en el libro, pero es una larga entrevista, es fundamentalmente una larga entrevista por distintos momentos de su vida. Los demás no, los demás son historias de vidas contadas, yendo a los lugares de origen, ¿no? Ahora le vamos a dar paso a otro Hugo, pero se lo voy a dejar a mi compañero, que es amigo de él, a Raúl Asiri, que lo presente. Bueno, buenas tardes y como bien dijiste, Susana, un muy querido y viejo amigo, no viejo por la edad, pero sí por el tiempo que nos conocemos. Y es un gran gusto para mí presentarlo a Hugo Levin, quien fuera presidente de la Fundación del Libro, presidente de la Cámara del Libro y cofundador de esto que es nuestra visita de hoy, de la Feria del Libro. Él, como editor, ha editado muchos de estos libros que hoy vamos a comentar, que tienen que ver con el tango. Así que directamente a Hugo, para que Hugo se presente también a sí mismo.
Bueno, gracias Raúl. Me causa cierta incomodidad estar acá porque cuando llegué la gente de la radio me dijeron bienvenido y la verdad que están en mi casa. Entonces bienvenidos a toda la gente de la Biblioteca del Congreso y a Radio del Congreso, porque la Feria del Libro, de la cual participo como expositor, salvo los 2 últimos años, desde hace 42 años, desde la primera, y la he dirigido, es parte de mi vida la feria, entonces creo que yo les tengo que decir bienvenidos a ustedes. Bueno, gracias Hugo por eso. Vamos a arrancar con el primer tema de tango para los oyentes. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tu retrato. Charlemos otro rato, que pronto ya te irás. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y duele distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón más, de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así, Rubí? En este instante gris, un íntimo dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos, con nuestros sinsabores por senda aparte iremos. No has de olvidarme por más que no te vea, yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado, la noche es cruel y fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón más, de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así, Rubí? En este instante gris, un íntimo dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Y escuchamos el tango Rubí, cantado por Daniel Cortés, letra de Enrique Cadícamo y música de Juan Carlos Cobian. Pero le quiero preguntar a Hugo Biondi qué fue trabajar con la biografía de Miguel Estrella, con este pianista tan famoso y conocido. Y es una figura extraordinaria, internacional, y además mezcla un montón de rubros. Él tiene una formación clásica, pero tiene una militancia política, tiene incursiona en distintos géneros musicales,
se mezcla con públicos que no pertenecen a priori al público de la música clásica que él ejecuta. Es un personaje extraordinario. Había surgido, como te contaba, el material sobre él a partir de un proyecto de la UBA. Había un proyecto de la UBA de hacer un seminario sobre arte, espectáculo y cultura, así se llamaba. Y yo me habían pedido que haga cine, música y teatro, que prepare seminarios sobre eso. Por eso yo tenía el material y sacaron los libros, salieron rapidísimo, uno tras otro, porque yo tenía todo el material. Entonces el cine, bueno, yo elegí lo que a mí me gustaba, elegí en el cine, para mí Leonardo Fabio es el mejor director. En música tenía esa admiración tan fuerte por Miguel Ángel, y en teatro yo había elegido a Tito Cosa, Roberto Tito Cosa. Entonces tenía esos tres géneros y había juntado material de los tres. Con los tres había acordado, los tres iban a venir a dar la charla en el seminario. El que más se resistía era Leonardo, porque no le gustaba, pobre, nada, no le gustaba el público, era más bien tímido, un tipo muy especial, muy generoso, pero muy especial. Bueno, los demás no tenían problema, venían y qué sé yo. Miguel Ángel, el mejor de todos, o sea, el mejor, me quiero decir, el tipo con el más bajo perfil, el más humilde, que de verdad humilde, ¿no? Que no tiene ningún reparo en mezclarse, es un personaje muy especial. Después con Tito Cosa, que también habíamos avanzado, había alguien que ya tenía los derechos comprados de hacer la biografía, así que no se pudo. Y ahí surgió lo del otro, que justo era el 2010, y dice, bueno, hace algo, te animás a hacer algo el 2010, y como yo trabajaba en deporte y el Bicentenario, que ahí se hicieron de todo, tal cosa y el Bicentenario, era la idea del 2010. Todo bajo el auspicio de la editorial Corregidor, ¿no? Que decía, bueno, yo te banco, haz el proyecto, bueno. Y así se trabajó. Los tres los presentamos acá, en la sala Cortázar el de Fabio, en la sala Borges el de Estrella, que fue impresionante, me acuerdo. Le habían declarado de interés cultural, después tiraron como media hora más el cierre por la gente que había. Fue una muy, muy fuerte, muy especiales. Y el del 2010 que tenía mucho de connotación política, porque porque había dirigentes políticos, y que además se llevaron el libro para la biblioteca de Múnich, que allá había se presentaba que Argentina era por el Bicentenario era un invitado especial, y se habían llevado un montón de libros dedicados al Bicentenario. Y bueno, finalmente 4 años después el de Palma, como te decía. El de Miguel Ángel Estrella, ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo? Y creo que fue el que más, porque con lo de Fabio yo sabía, porque me gustaba, adoraba, veía sus películas. Juan Moreira me las de memoria, te lo juro, de memoria, todos los diálogos, todo. Entonces fui hasta Mendoza, donde nació, hablé con familiares, rearmé la historia de vida y nada, o sea, fue eso, fue armarlo periodísticamente. El de Estrella fue el que más, porque también fui a Tucumán, hablamos con sus parientes, hablamos con su fundación Música Esperanza, esa es la que decía Raúl, la Música Esperanza. Ah, no, vos me comentabas, claro, que es una fundación que tiene una sede en Buenos Aires, pero que por supuesto que el centro está en Tucumán. Y había que cumplir algunas burocracias, todo lo contrario a lo que es él, sin embargo, había que hacerlo, ¿no? Cumplir con una serie de pautas burocráticas. Y me llevó 1 año y medio, por lo menos, 1 año y medio, recoger testimonios, la historia. Además es muy laberíntica la historia de él, ¿no? Él estuvo, lo secuestraron, estuvo preso en Uruguay, fue torturado, o sea, tiene toda una historia. Había que hacer muchos rincones si se quería hacer, claro, fue la que más me llevó, señor. Yo te voy a sacar del tema, que Dolores igual te quiere hacer una pregunta. A nosotros, aparte de la amistad que nos une también alguien que trabaja conmigo en la oficina y que es mi jefa. Sí. Mariana Cacha, sí. ¿La conocés? Sí, por supuesto, sí. Sí, claro, cómo no. Vamos a nombrarla entonces. ¿Cómo no? No, yo quería, ¿sabés qué comentarte respecto a Estrella? Que a pesar de su vida tan complicada para él, escuchar a Estrella es sentir la música, porque realmente él logra interpretar de un modo tal que la sentís la música, ¿no? Más allá de oírla, la sentís con el corazón, es una maravilla. Bueno, eso quería agregar porque... Sí, está bueno, es verdad. Vos sabés que en una cosita, nomás agrego, en función de esto, ¿no?
en una de la construcción de su vida, estábamos en Tucumán y visitamos una cárcel donde él solía ir a tocar. Creo que todavía va. Va a tocar para los presos y armó una orquesta con presos. Orquesta, o sea, cada uno ejecutaba un instrumento en una orquesta. Y pasa lo que decía Dolores, ver esos muchachones profundamente emocionados, pero emocionados hasta las lágrimas, ¿no? Eso se logra, creo que la música solamente y sobre todo cuando alguien lo toca con tanto corazón, sí. Estás destacando algunas características de las personalidades a quienes te referiste en cada uno de tus libros. En el caso de Estrella, bueno, ya lo has mencionado. Y en el caso de las otras personalidades, por ejemplo el de Fabio, a quien nosotros hemos puesto el nombre de nuestro auditorio. ¿Qué destacarías de cada uno de ellos? Por ejemplo, el de Fabio, independientemente de su especificidad, diríamos, de su especialidad, en el caso de Fabio el cine. Sí, vos te referís a los elementos destacados de sus personalidades. Lo de Estrella es una sensibilidad social muy grande, que lo lleva a realizar ese tipo de tareas, que lo llevó a militar de esa manera y que lo llevó a sufrir esos ataques también. Sí, entiendo. Vos sabés que cuando yo elijo el título del libro, que es Sin renunciamientos, me parece que va por ahí, tiene un compromiso tan grande con lo que hace. Él se enfermó, mucho de su prematura muerte tiene que ver con ese compromiso. Daba pena verlo porque ahí yo he visto cosas que iban filmando mientras él filmaba, o sea que lo grababa mientras él filmaba, y era un enfermo, se obsesionaba por algo que después en la pantalla estaba 2 minutos, eran 2 minutos y podía estar días enteros y sin dormir, era un tipo con un fuertísimo compromiso con lo que estaba haciendo. Realmente, no lo creo yo, lo dicen sus propios familiares, ¿no? Que ese desgaste tan fuerte que él ha tenido, sobre todo en esas 6 primeras películas, la de Crónica, la trilogía Blanco y Negro y la que viene después, Moreira, Nazareno, Soñar, esas 6, hasta que viene el golpe de Estado y se tiene que ir, esas 6 consumieron su salud. Él nunca más fue, y era un hombre joven, bueno, cuando hizo Crónica tenía 23 años, o sea, porque ves Crónica un niño solo y dice, un tipo de 23 años puede hacer esta película. Bueno, tenía un fuerte compromiso. Yo creo que eso es fundamentalmente conmigo, con los que tuvimos la experiencia, tenía una generosidad rarísima. O sea, vos no podías decirle, che, qué lindo esto, pues llévatelo. O sea, tenía como unas ganas de sacarse las cosas de encima. Es muy raro. Su departamento no tenía nada, por ejemplo, no tenía nada, y había ganado 250.000 premios. Y no le gusta, dice que los premios en realidad engañan, no sé, decía, sí, tenía una mirada de las cosas, de la vida, de lo material, muy particular, ¿no? Y un fuertísimo compromiso con lo que hacía. Yo destaco eso y me impresiona eso, me impresionó mucho eso. Cuando hicimos el libro, le estaba terminando Aniceto, que fue su última película. La estaba terminando. Y me permitió un día ir al set de filmación y todavía él prácticamente no se movía. Estaba en una silla de ruedas y sin embargo seguía siendo casi el mismo que antes, ¿no? O sea, dando indicaciones, no tratando mal, o sea, porque eso la verdad que no lo tenía, lo querían todos los actores, hablé con todos los actores. Pero sí era muy exigente y repitiendo escenas, ¿no? Eso me quedó muy... A lo mejor son muchos así, la verdad que no lo sé. Pero en el caso de él era muy marcado eso, ¿no? Muy marcado de no dormir, no comer, de perder el tiempo, perder la noción del tiempo, ¿no? Y sí, en eso sí, él encuentra la beta justa para hacer, que era su desafío, no ser popular sin renunciar a lo poético. O sea, yo quiero ser masivo, quiero que el pueblo me quiera, pero sin renunciar a la profundidad, sin renunciar a lo poético. Sí, eso en su canción está muy claro también, sí. Yo los invito a pasar a la primer tanda de BCN, pero voy a dejar pendiente para que nos aclare el señor Hugo Levín qué diferencia hay entre la Fundación del Libro y la Cámara del Libro. BCN Radio.
Un espacio para compartir información y cultura. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. De la tanda, y le queremos preguntar a Levin la pregunta que le dejamos pendiente entre la diferencia de Cámara y Fundación. La diferencia es, la Fundación del Libro es el resultado, es una unión de muchas cámaras empresarias. En la Fundación del Libro originalmente eran 8 instituciones. Actualmente son 6 instituciones. Esas instituciones son la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, que representa a los escritores, la Federación Gráfica, que representa a los gráficos, la Cámara Argentina del Libro, que es la cámara que agrupa a editores argentinos, básicamente, en los últimos 15 años, 16 años, porque siempre fue la cámara rectora, la única prácticamente. En la Fundación del Libro también está la Cámara Argentina de Publicaciones, que es una cámara que hoy agrupa básicamente a una cantidad grande de editores argentinos, pero básicamente a las editoriales de origen extranjero, que con actividad en la Argentina, los grandes grupos editoriales y importadores de libros, básicamente. También está la cámara que agrupa a los libreros, CAPLA, la Cámara Argentina de Librerías, Papelería y Afines, y originalmente también estaba Argentores, que hace unos 16 años, yo creo que en el año 99 o 98, por esa época, renunció a formar parte de la Fundación del Libro, porque pese a que fueron presidente de la Fundación del Libro la gente de Argentina durante muchos años, Roberto Taliche fue presidente de la Fundación del Libro, porque parece que descubrieron que en sus estatutos les estaba prohibido. Después de 20 años de formar parte de la Fundación del Libro, se dieron cuenta, esa fue lo que dijeron públicamente por lo menos, que no podían formar parte de una organización de organizaciones. Y entonces renunciaron a la Fundación del Libro. Entonces, la Cámara Argentina del Libro es una de las instituciones que forman parte de la Fundación del Libro. Políticamente se puede decir que en los últimos 25 años los presidentes de la Fundación del Libro vienen de la Cámara Argentina del Libro. O sea, la Cámara Argentina del Libro tiene una cierta preponderancia desde el punto de vista político, porque además la Cámara Argentina del Libro, en un consejo formado por 14 personas, 2 delegados por cada una de estas cámaras, tiene 4 delegados, tiene 4 asientos en la Fundación del Libro, porque originalmente también formaba parte de la Fundación del Libro una cámara que era otra cámara de editores, que después se fusionó, que era un desprendimiento de la Cámara Argentina del Libro,
de los años 50, que en los años 90 volvió a formar parte de la Cámara Argentina del Libro. Entonces, los 2 asientos que le pertenecían a esa Cámara de Editores, que básicamente eran los editores de derecho, y que no recuerdo por qué causa se habían ido de la Cámara Argentina del Libro, volvieron a la Cámara Argentina del Libro, y entonces la Cámara Argentina del Libro conserva los 2 asientos propios, más los 2 asientos de la Cámara de Editores. Y desde entonces el presidente de la Cámara del Libro proviene el presidente de la Fundación del Libro proviene de la Cámara del Libro. Levín, te quería preguntar, allá en el origen, en la idea, en el pensamiento, en el sueño, en las gestaciones son hermosas, todo tipo de gestaciones hermosas y hay mucho de sueño. ¿Cómo surge la primera idea, el primer pensamiento, la inquietud por exponer los libros en Argentina? Hay que hacer un poco de historia. La primera feria del libro, la primera feria del libro de la cual se tiene registros, es una feria del libro de los años 1920, ferias callejeras. Y hay una feria de alrededor de 1900, finales de los 20, que se hizo en un predio ferial. Pero eran ferias organizadas, todavía no existía ni la Cámara Argentina del Libro, organizadas por los libreros, los editores. Y esporádicamente, a partir de esas, se han realizado otras ferias del libro. En los años 70, en el año 73, 72, había un señor que se llamaba... Usted sabe que todos estos emprendimientos siempre parten de la voluntad de alguien de llevarlo adelante. Había un señor que se llamaba Roberto Castiglione, un afiliado a la SADE, que se propuso juntar a editores y autores. Y empezó a hacer unas ferias callejeras. La primera feria se hizo en la calle Florida, también se hizo en la Avenida de Mayo, también se hizo en Plaza Flores, en el Cabildo. Y esa feria es el origen de la primera feria del libro que se hace en el predio de la Rural. Todavía la feria del libro no tenía entidad, personería jurídica, no estaba conformada, y por eso el nombre que le pone el Castiglione, que es Feria del Libro del autor al lector, se registra. La registra él a su nombre. Después, con el tiempo, pasó a pertenecer a la fundación, pero la fundación recién se da un orden jurídico, creo que alrededor del año 90, del año 85, por ahí, sí, en el año 90, 1990. La feria del libro, las primeras ferias del libro eran multitudinarias, se hacían en el predio de la Facultad de Derecho, atrás de la Facultad de Derecho. Empezó siendo un solo pabellón y después hubo que ir agrandándolo, y eran multitudinarias. Por supuesto, la primera feria del libro creo que participamos 30 expositores. Pero después tuvimos que venir a este predio porque a eso no alcanzaba, no se daba abasto. Entonces, en el año 2000 la feria se mudó acá, a la Rural. La primera feria en la Rural se hace en el año 2000. El predio, por supuesto, se iba deteriorando. Ustedes saben que el predio municipal de exposiciones se fue deteriorando. Bueno, ahora, ayer me mandaron fotos del nuevo emprendimiento que está haciendo la ciudad ahí y que van a inaugurar el año que viene, dicen. Va a ser espectacular, pero no es un predio muy grande para feria. Se va a poder hacer ahí seguramente la Feria del Libro Infantil, que es una feria más pequeña que organiza la Fundación del Libro todos los años. Pero la feria grande no se va a poder hacer ahí porque no es espaciosa suficientemente. Pero el origen es la voluntad de Castiglione de aunar voluntades. Y la verdad es que el resultado es lo más valioso que este colectivo, para llamarlo de alguna manera, que se llama el mundo del libro, de autores, editores, traductores, dibujantes, ha sabido hacer en la historia, es esta feria.
porque después en las cámaras nos hemos dividido, nos hemos separado, pero la Fundación del Libro ha sabido mantener cierto equilibrio en épocas durísimas, como ustedes se imaginarán, y en épocas durísimas incluso desde el punto de vista económico. A mí me tocó ser presidente de la Fundación del Libro, por ejemplo, en la feria del año 2001 y del año 2002, que fueron años de una crisis económica tremenda. Yo me tocó hacer el discurso inaugural el año 2002, que la inauguró Serrat con Fontana Rosa como invitados, y lo que quedó de esa feria fue una frase que yo dije, que era un palacio en medio de la ruina, porque Argentina estaba medio en la ruina. Pero la verdad es que lo más valioso que ha hecho este colectivo de autores, editores, la gente del libro, lo más valioso que ha sabido hacer y ha mantenido es esta feria. Bueno, en este colectivo yo lo quiero invitar a Hugo, porque se están por cumplir 30 años de la muerte de Borges. ¿Qué nos podés reflexionar? Bueno, estoy trabajando. En este momento estamos trabajando también por iniciativa de la UBA para hacer seminarios, talleres, todo alrededor de la obra de Borges. Imposible, ¿no? Imposible, no sé, pero si realmente uno quiere entrar en semejante universo, seminarios y talleres, es un personaje impresionante, es un el autor es un autor impresionante, como escritor, como ensayista, es impresionante. A propósito de eso, yo estaba trabajando con el material de él, tratando de armar algo, y ahí sí me tocó la parte que tiene muy poco él, pero algunas cositas tiene sobre el tango, la milonga, sobre los cuchilleros, esas cosas que él escribía mucho en las primeras décadas. Esa parte me tocó. A mí me gustaba más otra parte de Borges, pero bueno. ¿Hay algo de Evaristo Carriego? De Carriego. Claro, él tiene un ensayo de Carriego. El ensayo, él lo llama, que en realidad más que una documentación, es un ensayo imaginario, dice Borges, de su propia obra, porque en realidad es muy lindo esto. Carriego muere en 1912, o sea que Borges era un niño aún, y él más imagina a esos textos de Carriego que en la casa de Borges no circulaban, que él los podía conseguir por izquierda, digamos, y esa manera que el niño Borges accede a esos textos de Carriego, lo meten en un mundo que él imaginaba que era la vida real. O sea, él dice, mi vida era dentro de esa casa inmensa, hermosa, pero enrejada, de Palermo, y ahí cerquita nomás, dice, ahí afuera estaba Carriego contándome cosas de cuchillero, de arrabales. Entonces ese era, para él era el mundo real, y el propio era el mundo soñado. Y a partir de ese disparador él hace una serie de milongas posteriores. Él tiene una postura con respecto al tango, bueno, posturas con respecto al tango, la milonga, a lo cómo fue perdiendo el tango según su mirada cuando pasa a ser tango canción. Bueno, toda una reflexión alrededor de eso. Pero con respecto a Carriego, él escribe más, él incluso lo califica de poeta menor, pero dice que era tan grande lo que ofrecía, el mundo imaginario tan grande que ofrecía, que lo mínimo que merecía era ese ensayo. Después encuentro, buscando material siempre en ese sentido, no encuentro que nada menos que Discépolo primero y Homero Mansi después lo toman como la referencia obligada. O sea, a ver si me acuerdo, dice Enrique Santos Discépolo, dice que le debe a Carriego el arrabal y el centro, o sea, el arrabal con todo, con los vínculos estos fraternales, la amistad, el café, la noche, y el centro con las luces engañosas, esas que terminan confundiendo, dice Discépolo. Y Mansi dice que él le debe a Carriego el espíritu, no, que el tango le debe a Carriego el espíritu de barrio. Todo eso a propósito del trabajo de Borges, ¿no? O sea, siempre Borges es en sí mismo un literato, para mí el mejor, pero además un gran disparador. No podíamos dejar de mencionarlo estando en la Feria del Libro. Por supuesto, claro. Yo los invito ahora a escuchar un tango muy especial que se llama Títulos de Tango.
solo 4 compases, te diré toda mi vida. Mi secreto en carne propia es martirio pasional, prisionero en la distancia del adiós. Sin rebeldía me da pena confesarlo. Quiero verte una vez más como tú. Ninguna, nadie, porque sos mi media vida. Aunque fuimos 2 fracasos entre sombras nada más, fue un pecado el desencuentro, pues dejé tu almita herida. Linda en mí todo te nombra en silencio y tú no estás. En las vueltas de la vida todo es cristal o es de barro. Si alguien es ave de paso, un recuerdo y nunca más. Pero yo sé, sin mentira, que volver no es cobardía. Dame tiempo, vida mía, y volvamos a empezar. Cuando se ha querido mucho, la soledad no hace olvido, porque hablemos claramente, sin vos no supe vivir. Y hoy, por viejas alegrías, nunca es tarde ni prohibido que uno pretenda el milagro de un quedémonos aquí, evocándote. Negracha, fuiste mi sueño querido, tu desvelos, mi abandono y hoy tu desdén, mi dolor. Sin palabras me condena, confesión de arrepentido, perdóname. Yo te quiero, mi cariño está en tu amor. En las vueltas de la vida todo es cristal o es de barro. Si alguien es ave de paso, un recuerdo y nunca más. Pero yo sé, sin mentira, que volver no es cobardía. Dame tiempo, vida mía, y volvamos a empezar. Che, qué buen tema, ¿viste? Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Descubrí el interior del país por BCN Radio, Cultura Federal. Y volvemos de la segunda y última tanda de BCN. Y quiero preguntarle, más que preguntarle, agradecerle a Raúl Lastiri porque no es un horario habitual para él. ¿Y por qué? Bueno, no solamente el horario, estamos al aire frío, al aire libre y hace un frío bravo. Pero el tema de este horario, más ahora, porque como los compañeros legislativos saben, estamos cercanos a una elección de comisión directiva de nuestro querido gremio APL, y bueno, yo estoy trabajando con el compañero Norberto Di Próspero y pretendo que este líder nuestro que nos ha conducido durante muchos años, 12, y nos ha conseguido un montón de categorías, beneficios, en fin, nos ha hecho un gremio muy importante, siga en la conducción de este gremio por 4 años más. Pero volviendo al tema, hemos juntado al autor y al editor, que es la yunta necesaria para que esta feria del libro tenga un porqué. Y volviendo al editor y volviendo a los autores, tenemos entre otros de los muchos que están ligados, porque este es un programa de tango, hemos hablado de la historia de la feria, hemos hablado de los libros del amigo Hugo Biondi, donde habla de distintos autores, poetas, y bueno, hay un sinfín de ellos. Uno de ellos es Horacio Ferrer, quien no lo conoce a Horacio Ferrer. Y el amigo Hugo Levin tiene algunos temas que ha editado, y quisiera
darle pase a él para que comente su trabajo en estos textos. Sí, efectivamente, yo como editor tuve una gran relación con Horacio, tipo fallecido hace poco, y Horacio tiene una historia con su libro de cabecera, con su primer libro, tiene una historia curiosa. La primera edición de su monumental Historia del Tango, que en realidad no es una historia del tango, pero además es una enciclopedia del tango, porque tiene una especie de diccionario. En la primera edición la editó un señor que no tenía nada que ver con los libros y que un día se enojó con él por una cuestión baladí, y en esa época se hacían los libros con plomo, se hacían linotipistas, se hacían con plomo en serio, y tiró todos los plomos de la edición de los 3 tomos de la Historia del Tango, que ya digo, no era una historia solamente, sino que además era una enciclopedia. Al poco tiempo yo lo conozco a Horacio y le hice la edición ampliada de la Historia del Tango. Recuerdo una anécdota, lo voy a decir como anécdota personal, una noche terrible para mí, a ojos vistas de lo que pasó más adelante, porque la presentación de esa obra monumental la hicimos donde vivía Horacio. Horacio vivía en el Hotel Alvear, y la hicimos en el Hotel Alvear con la participación en ese momento de varias orquestas, entre otras Pugliese. Y yo de pibe siempre tuve la fantasía de conocer a Pugliese. Y esa noche dije, es la noche que yo me tengo que sacar una foto con Osvaldo. Bueno, efectivamente, Osvaldo actúa, y luego yo me acerco y le digo, maestro, ¿me permite sacarme una foto con usted? Entonces había un montón de fotógrafos sacando fotos ahí, y le digo, por favor, ¿nos saca una foto? Y justo agarré un tipo que me cobró la foto, pero no tenía rollo. Entonces después vino un muchacho que saca foto también y me dice, ¿quién le pediste a ese? Ese no tiene rollo. O sea, y al poco tiempo murió Pugliese, y yo me quedé sin foto de Pugliese. Por eso digo que es una anécdota triste. Y fue un gran éxito. Después se hizo otra edición, pero no ampliada, achicada de la cosa del tango, pero él además, yo le publiqué una opereta que era Loquita Mía, y otra opereta que después de ese libro salió lo que es la María de Buenos Aires. Y por cierto, Horacio tiene un laburo en el tango, es uno de los fundadores de la Academia Nacional del Tango. Sí, en 1990. Sí, podemos aclarar un poquito de eso, que Ferrer concretó un proyecto suyo de crear la Academia Nacional del Tango en la República Argentina, lo que se realizó el 28 de junio de 1990 por decreto 1235/1990 del Poder Ejecutivo Nacional, presidiéndola desde ese momento en adelante. Desde entonces la Academia ha fundado otras 30 academias en diferentes países para difundir y estudiar el tango internacionalmente. Raúl, vos querías preguntarle algo de los... Tenía que preguntarte en cuanto, volviendo un poco a la Feria del Libro, el carácter internacional que implica, desde luego, desde el nacimiento de aquellos primeros inicios barriales o en el centro de la ciudad, todo eso. ¿Cómo llega al carácter internacional que exhibe hoy? Bueno, también hay que hacer algunas consideraciones políticas para esto. Es decir, en los años 90 se agrupan las cámaras del libro de Latinoamérica. Se agrupan las cámaras del libro de Latinoamérica y las ferias del libro de Latinoamérica. Y en esos años se funda la otra feria mayúscula que tiene América Latina, que es la Feria de Guadalajara.
bajo la sombra de la Feria Argentina del Libro. No es por si hay algún mexicano va a estar en desacuerdo, pero ellos hacen su feria copiándonos a nosotros, y esta entidad, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, le da el carácter internacional a la Feria de Buenos Aires, porque entonces se empiezan a intercambiar, pero curiosamente en esos años de esa organización no formaba parte España. Me tocó a mí ser de los que no quería que España participara. España, para la industria del libro, es el hermano mayor, pero también visto de otro punto de vista podríamos decir que es el imperialismo, para llamarlo de alguna manera. Es el que es muy poderoso para América Latina. Entonces nosotros no queríamos que España participe de esa organización, y la Argentina fue el único país de América Latina que no firmó el ingreso de España, que finalmente se produjo con la disidencia de la Argentina. Pero lo que le da carácter internacional es un poco eso, que empieza a haber ferias organizadas por esta institución, que hoy en este momento no recuerdo el nombre, en Montevideo, en Santiago de Chile, en Quito, en Bogotá. La Feria de Bogotá también es una feria muy importante, tomó vuelo, Caracas, y todas esas ferias se agruparon y entonces empezaron a haber intercambios de expositores y de visitantes. Pero una vez por año le tocaba a una de estas ferias ser sede del SILAR, que era Salón Interamericano del Libro Americano, o algo así, SILAR. Y eso es lo que le da carácter internacional y empieza a tomar carácter internacional. Quiero señalar, a la Feria del Libro de Buenos Aires han venido los mejores del mundo. Yo recuerdo, tengo un libro firmado por Ray Bradbury. Es como decir, un monstruo de los monstruos, es decir, más allá de premios Nobel, un tipo que ha vendido millones de ejemplares y que ha influido en todo, es el padre de la ciencia ficción moderna. Y como él, bueno, ahora Vargas Llosa o Coetzee, son figuras muy importantes y han venido premios Nobel de otras disciplinas también. O sea, la Feria del Libro, por ejemplo, las jornadas de profesionales científicos han venido premios Nobel de Medicina, premios Nobel de Física, es decir, es un lugar muy importante. Perdón, Susana, solo quería destacar el carácter latinoamericano, que es lo que vos estás, la voluntad al menos, independientemente de todo. Estuvo. Como tenemos que ir redondeando, Dolores, a vos te quedó algo de las figuras estelares y un poquito de historia. Sí, puntualmente pido disculpas de haber omitido la presencia en la Feria del Libro de la señora Milena Busquet, la escritora catalana que hoy por hoy es casi la vedette, estuvo muy reunida de muchísimas mujeres principalmente, con su tema, con el libro Esto también pasará. Pero bueno, no quería dejar de mencionarla, dada la importancia que ha tenido en esta feria. Y después nosotros habitualmente pasamos un poco lo que pasa el día de nuestra edición, la emisión de la radio, pero como en esta oportunidad el mes de abril nos ha convocado acá para hacer nuestro programa distinto. Exacto. Vamos a pasar un poquito de algunas fechas relevantes que han sucedido en el mes de abril. El mes de abril es un mes bastante que recoge acontecimientos históricos de gran importancia, cultural, científica y podríamos decir hasta comercial. Voy a señalar algunas de las situaciones que ocurrieron en el mes de abril. Por ejemplo, nacimientos como el de Leonardo da Vinci, de Shakespeare, también se funda Cervantes, por supuesto, en el mes de abril. También en un mes de abril se funda Roma, allá por
muy lejos, pero bueno, fue durante el mes de abril. También en lo comercial dije porque en abril, un 3 de abril, Estados Unidos firma el Plan Marshall, que fue firmado justamente para supuestamente ayudar a los países europeos que salían de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero también en el 6 de abril de 1896 inauguran los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, Grecia. Bueno, hay muchísimas infinidad de cosas para señalar. Se hunde el Titanic, que también recordado tal vez más por la película. También, que por el hecho en sí. Que por el hecho en sí. Claro, que por el hecho en sí. Nos están apurando desde el estudio. Tengo que cortarte porque queda mucha información del mes de abril. Absolutamente, pero ya lo vamos a decir en otro momento. Seguramente. Queda agradecernos al señor Hugo Levín por su presencia en este programa, a mi amigo Hugo Biondi, a todo el equipo de Sello de Tango, a los operadores, y acotar que las Tiri hoy no trabajaste nada. Es verdad, Raúl, hoy, decí la verdad, Es que el frío me afecta. El frío me afecta mucho. Siempre protesta porque es uno de los que más habla y hoy... Nada, y con este día gris nos despedimos escuchando Nieblas del Riachuelo en la voz de Gabriela Di Salvo. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en las noches del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo de ese amor, para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto y mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de levar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana.